Mi esposo anunció nuestro divorcio y le propuso matrimonio a su amante en televisión nacional, pero no esperaba que me vengara ahí mismo. Me llamo Ana Robles. Y durante mucho tiempo, si alguien me hubiera preguntado si era feliz, habría dicho que sí. No por conveniencia. No por apariencia. Sino porque, desde mi perspectiva, yo tenía todo lo que una mujer podía desear: un matrimonio estable, respeto, reconocimiento y un hogar digno de una revista de decoración. Vivíamos en una mansión de estilo colonial moderno, en las afueras de un barrio exclusivo a las afueras de la Ciudad de México. La imponente construcción, con columnas de piedra clara y amplios balcones, era el escaparate de la vida que Adrián y yo habíamos construido juntos durante más de una década. Daba orgullo verla. Era allí donde, cada mañana, despertaba con la sensación de haber triunfado en la vida. Y, de hecho, así era. Adrián Álvarez era uno de los empresarios más influyentes de España, con negocios que iban desde la tecnología hasta la construcción civil. Nos conocimos cuando yo aún era una joven administradora en ascenso. Él vio en mí un potencial que pocos supieron reconocer, y juntos construimos algo sólido, o al menos eso creía yo. Me encargaba de los proyectos internos de la empresa, de la imagen pública de nuestra familia y formaba parte de varios consejos benéficos. No había semana sin evento social. Siempre estábamos entre los rostros fotografiados en las columnas de prestigio. Ambos, impecables, él con sus trajes hechos a medida, yo con vestidos escogidos meticulosamente por diseñadores locales. A los ojos de todos, éramos perfectos. Él me llamaba su base, su socia de vida. Palabras que me llenaban de un orgullo discreto. Incluso después de tantos años, aún tomaba mi mano en público, se aseguraba de presentarme como la mujer que hacía todo posible. Y yo le creía. En esa época, vivía envuelta en una seguridad que parecía inquebrantable. Confiaba en la lealtad de Adrián con la convicción de quien tiene suficientes pruebas para creer. Nunca hubo retrasos inexplicables. Nunca recibí miradas maliciosas. Ninguna empleada se atrevió a cruzar la línea, al menos no delante de mí. Teníamos un pacto de confianza. O eso pensaba yo. Las mañanas en la mansión eran tranquilas, casi ensayadas. Él tomaba café con el periódico en mano, yo revisaba los compromisos del día. Hablábamos de la empresa, de nuestras inversiones y, en algunos momentos, hasta de hijos, un plan que dejamos de lado con el tiempo, por mutua conveniencia. Recuerdo cómo los empleados nos miraban con una reverencia disfrazada de neutralidad. Sabían que trabajaban para una pareja poderosa. Y yo nunca usé eso en contra de nadie. Siempre mantuve la postura de quien se ganó cada peldaño con esfuerzo, porque así fue como aprendí. En las noches de gala, me elogiaban por la elegancia, el carisma, la firmeza al tratar con empresarios veteranos y políticos influyentes. Mi nombre tenía peso. Era una referencia. No había margen para escándalos, no había fisuras. Adrián me decía que yo era su pilar. Y yo sonreía, orgullosa. En los momentos más íntimos, me llamaba mi reina. Esas palabras, que hoy sonarían a cinismo, en ese entonces todavía tenían significado. Si alguien me hubiera preguntado en esos días si algo estaba mal, me habría reído. Nada indicaba lo contrario. Ningún detalle fuera de lugar, ningún presagio. La verdad es que el mundo a mi alrededor estaba perfectamente coreografiado. Un espectáculo lujoso, donde yo era la protagonista, sin saber que el guión que escribí junto a Adrián ya había sido reescrito, y yo, sin darme cuenta, había sido relegada al papel de figurante. Pero en ese momento, nada de eso pasaba por mi mente. Dormía entre sábanas de lino, recibía flores en los aniversarios y escuchaba discursos de admiración en público. Teníamos una agenda compartida, un proyecto de vida alineado. Nada me preparó para lo que estaba por venir. Fue una tarde cualquiera. De esas que comienzan sin prometer nada y terminan con la vida hecha pedazos. Recuerdo el momento exacto, eran poco después de las 4 de la tarde, y yo estaba en la cocina, decidiendo entre té o café. Vi la bolsa con los macarons favoritos de Adrián, siempre los pedía cuando quería compensar un día pesado, y pensé, ¿por qué no llevárselos a la oficina? Un gesto simple, cariñoso. Tal vez tomaríamos un café juntos, tal vez hablaríamos sobre los planes de la nueva sucursal. Quería verlo. Solo eso. Tomé la llave del auto y le avisé a la empleada que regresaría pronto.
la oficina de Adrián quedaba a pocos minutos de la mansión. Un edificio elegante, de fachada espejada, en el corazón empresarial de la ciudad. Entré sin avisar. No era raro que yo apareciera por ahí, los empleados me conocían, muchos me admiraban. Pasé por la recepción con una sonrisa rápida, el paquete en la mano. Sara no estaba en el mostrador. Imaginé que estaría en una reunión. Era eficiente, discreta, una de las personas de confianza que yo misma había recomendado para el equipo. Joven, articulada, dedicada. El pasillo del piso ejecutivo estaba silencioso. Solo una luz encendida en la sala de reuniones. Las persianas estaban parcialmente cerradas, pero la puerta entreabierta dejaba escapar un sonido ahogado. Me reí por lo bajo, pensando que Adrián estaba en una videollamada. Toqué ligeramente la puerta antes de empujarla. ¿Y entonces? Todo se vino abajo. Me quedé parada, como si el tiempo se hubiera congelado. La sala frente a mí, con la larga mesa de madera oscura y las sillas de cuero, era ahora el escenario de una traición grotesca. Adrián estaba de pie, pegado al cuerpo de Sara, sus manos sosteniéndola por la cintura con una intimidad repugnante. Ella sentada sobre la mesa, la camisa medio abierta. Ambos reían. El sonido de mi respiración fue lo único que escuché. El paquete cayó de mi mano. Los macarons se esparcieron por el suelo de mármol como un símbolo patético de la mujer ingenua que todavía era en ese segundo. Adrián, mi voz salió en un susurro tembloroso. Ellos me vieron. Sara saltó de la mesa por reflejo, intentando arreglarse la ropa. Pero él solo se giró con una sonrisa fría, sin apuro, como quien es sorprendido en algo trivial. Ana, dijo él, con un tono casi cómico, llegaste temprano. Quise creer que se disculparía. Que intentaría justificarlo. Que diría que fue un error. Quise creer, por un segundo, que aún quedaba algo de dignidad allí. Pero no. Adrián soltó una carcajada seca. Una risa burlona, calculada. Como si todo fuera una gran broma que solo él entendía. Por favor, dijo, acercándose, no pongas esa cara. Tan predecible. Tan aburrida. Fue como una bofetada. Sentí el rostro arder. No de vergüenza. Sino de humillación. ¿Tú estuviste con ella todo este tiempo? Pregunté, aún sin poder creerlo. ¿Cuánto tiempo, Ana? Repitió él, sarcástico, creo que mereces saberlo. ¿Casi 2 años? ¿O 3? Realmente perdí la cuenta. Miré a Sara. No podía sostenerme la mirada. Temblaba. Pero, en ese momento, yo solo veía a una traidora. Confía en ti, le dije a ella. Adrián volvió a reír. Una risa amarga. ¿Confiaste? Ese es tu problema, Ana. Siempre creíste en todo. En mí, en la fidelidad, en la sociedad, en ese amor de fachada. Pero eso se acabó. Dio un paso hacia adelante y, con la frialdad de un ejecutivo cerrando un contrato, completó. En el evento de la empresa, la próxima semana, voy a anunciar el divorcio. Públicamente. Será un momento histórico. Todos estarán ahí. Incluso los inversionistas. Hizo una pausa teatral y miró a Sara, con un brillo cínico en los ojos. Y por supuesto, le pediré matrimonio. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Estás loco, logré murmurar. No, Ana. Estoy libre. Finalmente. Vi al hombre que amé durante más de 10 años convertirse en un extraño ante mis propios ojos. Un extraño cruel, sádico, sin remordimientos. No había espacio para diálogo. Ni para dignidad. Salí de ahí sin saber cómo. Mis pasos parecían automáticos. No lloré hasta llegar al coche. Y aún ahí, las lágrimas vinieron silenciosas, espesas, como si el cuerpo no pudiera seguir el ritmo del dolor. En el asiento del copiloto, el paquete abierto mostraba los dulces intactos. Un regalo rechazado antes siquiera de ser entregado. En ese instante lo supe, nada de eso era real. Ni el matrimonio. Ni la admiración pública. Ni la vida que construí. Todo había sido desmontado en segundos, frente a mis propios ojos. Pero lo peor aún no había ocurrido. No ahí. Aún no.
A la mañana siguiente a lo que pasó en la oficina, me levanté antes de que saliera el sol. Me senté al borde de la cama por largos minutos sin hacer nada. Era como si el cuerpo estuviera presente, pero la mente no. Bajé las escaleras despacio. El mármol, antes reluciente, ahora parecía burlarse de mí a cada paso. Observaba cada detalle de la casa, los cuadros que escogimos juntos, los libros apilados en la sala de lectura, los portarretratos, y me preguntaba si en algún momento todo eso había sido real. La respuesta llegó rápido, no. Poco después de las 9, oí sus pasos en el pasillo. Sin ceremonias, Adrián entró al vestidor, se vestía con calma. Recogía sus cosas como quien hace las maletas después de unas vacaciones tediosas. Ni una señal de vergüenza. Ni una duda. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina. No dije ni una palabra. Él tampoco. Pero la manera en que se movía, como abría los armarios sin mirarme, lo decía todo, ya no era parte de su mundo. Era un objeto viejo, fuera de lugar. En la entrada, dejó las llaves sobre la mesa de mármol. Se dio vuelta, finalmente, y con una expresión casi impaciente, murmuró. Los abogados te contactarán antes del fin de semana. Nada más. Ni un lo siento, ni un adiós. Así terminó lo que, para mí, había sido una vida entera. Me quedé allí. Por horas. La casa, antes vibrante, parecía hueca. Escuchaba cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra las ventanas. Una mansión convertida en tumba. Pero algo empezó a cambiar. Primero, fue la rabia. Al tercer día, dejé de llorar. Empecé a pensar. A recordar. Palabras suyas resonaban en mi cabeza, predecible, aburrida, obsoleta. Yo, la mujer que construyó con él un imperio. Yo, que renuncié a una carrera propia para cuidar la imagen de la empresa, para asegurar que la familia Álvarez fuera sinónimo de éxito y sofisticación. Me lavé la cara. Me miré al espejo. Ya no era la misma. Y entonces, al quinto día, algo inesperado sucedió. Un golpe en la puerta. Era Sara. Temblaba. Los ojos rojos, el rostro pálido. El maquillaje corrido apenas ocultaba su estado de nervios. Por instinto, quise cerrarle la puerta en la cara. El odio seguía fresco. Pero hubo algo en su mirada que me hizo dudar. Necesito hablar contigo, dijo, con un hilo de voz. Guardé silencio. Ella parecía a punto de derrumbarse. Por favor, solo escúchame. La dejé entrar. No por bondad. Sino por necesidad. Quería entender. Necesitaba entender. Se sentó en el sofá, apretando las manos. No me miraba a los ojos. Y entonces empezó a hablar. Yo nunca quise esto. Nunca. Adrián me involucró cuando era nueva en la empresa. Me decía que si me negaba, me despediría. Decía que podía destruir mi carrera. Crucé los brazos. No confié en una sola palabra al principio. Fuiste cómplice, afirmé. Lo sé. Y no me disculpo. Pero, tú no sabes lo que él hace. Me controlaba. Llegó a rastrear mi teléfono. Decía que solo sería alguien si estaba a su lado. ¿Y aceptaste? Sí, acepté. Porque tuve miedo. Porque fui débil. Pero también fui usada. Adrián, él es peor de lo que imaginas. El silencio se volvió pesado. Pero dentro de mí, algo se encendió. Ella no era inocente. Pero tampoco era solo culpable. Era una pieza. Un engranaje. Y en ese instante, sentí una chispa. Una idea. Un impulso que no venía del dolor, venía de la fuerza. Me levanté, la miré con frialdad y dije. Entonces vamos a darle el espectáculo que tanto quiere. Ella me miró, confundida. ¿Cómo? Vas a aceptar su propuesta. Vas a sonreír, a posar para las cámaras. Vas a hacer exactamente lo que él espera. Pero en el momento justo, será nuestro espectáculo. No el suyo. Sara tragó saliva. ¿Quieres vengarte? No. Quiero justicia. Quiero que pruebe de su propio veneno. Quiero que sienta, en público, lo que es ser reducido, expuesto, desgarrado por dentro. Ella dudó.
pero en el fondo, sabía que no tenía nada más que perder. ¿Y si se entera? No lo hará. Porque harás exactamente lo que espera. Y yo, ya comencé a preparar el resto. No había lágrimas. No había histeria. Solo una decisión. En esa sala donde fui herida, renació algo que no conocía, una Ana que jamás había existido. Una Ana que no pediría explicaciones. Que no suplicaría amor. Que no aceptaría ser descartada. Lo primero que hice fue elegir el vestido. Sabía que todas las miradas estarían sobre mí esa noche, y lo que llevara puesto importaba, no por vanidad, sino por simbolismo. Elegí un modelo azul profundo, de tela pesada y elegante, escotado en la espalda y cerrado al frente, como una armadura silenciosa. Un tono que transmitía serenidad y poder. Cada movimiento sería calculado. Cada paso, una respuesta. Esa noche era el evento anual de Álvarez Corporation, el más esperado por inversionistas, políticos, empresarios y prensa. Sería televisado, transmitido en vivo por los principales canales económicos y de negocios de España. Era ahí donde Adrián planeaba brillar. Era ahí donde él creía que me destruiría. Llegué a la hora acordada. Entré por el vestíbulo principal con la cabeza en alto, sin apuro, acompañada por 2 asesores de imagen. Ni un temblor, ni un gesto vacilante. El gran salón de conferencias estaba lleno, los periodistas hacían fila para entrevistas, las cámaras estaban preparadas como francotiradores esperando el disparo. Y yo, en el centro de todo, como si nada hubiera pasado. Me crucé con Adrián entre bastidores pocos minutos antes de su gran anuncio. Sonrió con la autoconfianza de quien cree haber ganado todas las batallas. Estás deslumbrante, dije, con ironía. Casi me haces replantear todo. Qué bueno que estás entusiasmado, respondí. Hoy será, memorable. Él rió. Pensaba que todo aquello era otra de mis actuaciones para mantener las apariencias. Y, en parte, lo era. Poco después, las luces se ajustaron y el público se acomodó. Era un salón moderno, con techos altos, iluminación dirigida y una gran pantalla al fondo del escenario. En el centro, un atril de vidrio donde Adrián tomaría el mando. El maestro de ceremonias anunció su entrada con entusiasmo. Señoras y señores, con ustedes, el fundador y CEO de Álvarez Corporation, Adrián Álvarez. Aplausos. Destellos de flashes. Subió al escenario con la seguridad teatral de quien está acostumbrado a dominar multitudes. El micrófono captaba su voz con claridad. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, en esta noche especial para nuestra empresa y para mí. Hizo una pausa dramática. Hoy, no estoy aquí solo para presentar los números de crecimiento o los nuevos proyectos. Estoy aquí para compartir algo personal, algo definitivo. El público enmudeció. Crucé las piernas con calma, manteniendo la mirada fija en él. Quiero anunciar, con todo respeto, que después de años de matrimonio con Ana Robles, hemos decidido tomar caminos distintos. El divorcio se oficializará en las próximas semanas. Algunos susurros comenzaron. Las cámaras se acercaron. Él mantenía el rostro erguido, el tono neutro. Ana fue importante en muchos momentos de mi vida, continuó, con falsa solemnidad, pero ha llegado el momento de admitir que lo que fuimos, ya no lo somos. Hizo otra pausa. El salón parecía contener el aliento. Y entonces, como quien abre el telón final de una obra, se volvió hacia Sara, que estaba sentada justo frente al escenario, con un vestido rojo atrevido, como habíamos planeado. Sara, dijo, extendiendo la mano, ¿quieres casarte conmigo? El tiempo se detuvo. El clic de las cámaras cesó. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Sara se levantó lentamente. Por un momento, fingió dudar. Luego, lo miró, y finalmente al público. Respiró hondo. No, Adrián. La palabra resonó como una explosión silenciosa. Durante un segundo, nadie reaccionó. Ni siquiera él. Su sonrisa se congeló. El brazo aún extendido, paralizado. ¿Cómo dices? Murmuró, confundido. Sara enderezó los hombros. Su rostro ya no era el de una joven asustada. Era el de alguien que ya no tenía nada que perder. Dije que no y quiero que todos escuchen por qué. La tensión en la sala era cortante.
Los periodistas se acercaron como depredadores oliendo sangre. Durante años, Adrián me manipuló. Me amenazó. Usó su posición para coaccionarme emocionalmente. Nunca fui su pareja. Fui solo una víctima de su poder. Las palabras caían como granizo sobre el escenario. Me prometía ascensos a cambio de silencio. Me decía que sin él yo no era nadie. Acepté por miedo. Pero nunca por amor. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Las cámaras se volvieron con voracidad. El público, boquiabierto, empezaba a murmurar acusaciones, preguntas, indignación. El caos se desató. Adrián, pálido, intentó interrumpirla. «Basta. Eso no es verdad», gritó. Pero ya era tarde. La narrativa se le había escapado de las manos. Y Ana, dijo Sara, girándose hacia mí, fue traicionada, humillada, engañada, pero aún así tuvo la generosidad de escucharme. Y de darme una elección. Y hoy, yo elijo la verdad. El salón se sumió en un torbellino. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras registraban todo. El rostro de Adrián, hasta entonces símbolo del éxito, ahora reflejaba desesperación, furia e incredulidad. Intentaba hablar, pero nadie más quería escucharlo. Su imperio de reputación, construido ladrillo a ladrillo sobre mentiras, se derrumbaba ante toda España. Yo solo observé. No necesitaba decir una palabra. El espectáculo que él quería, ocurrió. Pero fue nuestro espectáculo. Un espectáculo de revelación. De final. De verdad. Y él, el gran maestro de la noche, fue silenciado por su propio ego. A la mañana siguiente del escándalo, los titulares no dejaban dudas: empresario español es acusado de abuso de poder en evento transmitido en vivo. Adrián Álvarez desenmascarado por empleada durante propuesta de matrimonio, la noche en que la verdad silenció al CEO más influyente de España. Las imágenes circularon por todos los canales. Repetidas, recortadas, analizadas por expertos en comportamiento, relaciones corporativas y derechos de las mujeres. El video del no de Sara superó el 1.000.000 de visualizaciones en cuestión de horas. Ya no era solo un asunto privado. Se convirtió en un símbolo. ¿Y Adrián? Adrián no tuvo tiempo de respirar. En las primeras 24 horas, 4 de los principales socios de Álvarez Corporation anunciaron públicamente su desvinculación. Luego, patrocinadores de campañas y eventos rompieron vínculos con la empresa. El valor de las acciones se desplomó. Y más aún, se abrieron las puertas a investigaciones judiciales. Empleados comenzaron a hablar. Denuncias internas que antes habían sido silenciadas salieron a la luz. Historias similares a las de Sara, involucrando a otras mujeres. Pruebas archivadas, mensajes, contratos. La caída fue vertiginosa. Yo lo observaba todo desde lejos. Ya no era necesario intervenir. La maquinaria de destrucción se había activado sola. Lo que antes era un nombre intocable, ahora estaba asociado con la deshonra, el abuso, la arrogancia que cegó a todo un imperio. Mientras él se hundía, yo caminaba en otra dirección. El divorcio se finalizó rápidamente. Sus abogados intentaron aplazar, renegociar cláusulas, alegar inestabilidad emocional. Nada funcionó. Los papeles fueron firmados en silencio. Sin escándalos, sin nuevas escenas. Recibí, como estipulaba el acuerdo matrimonial, la mitad de los bienes construidos a lo largo de los años. Propiedades, acciones, parte de las reservas internacionales y el control de 2 subsidiarias. Pero nada de eso tenía el mismo valor que algo invisible, mi libertad. Más que cifras, recuperé lo que había perdido sin darme cuenta: mi dignidad, mi espacio, mi voz. Durante años, fui presentada como la esposa de Adrián Álvarez, incluso siendo tan o más competente que él. Ahora, era solo Ana. Y eso era suficiente. No me mudé de ciudad, ni abandoné la mansión. La ironía era clara: él se fue, pero quien se quedó fui yo. La casa, antes escenario de nuestro falso cuento de hadas, ahora era territorio de reconstrucción. Algunos días después, recibí invitaciones para entrevistas, congresos, conferencias sobre liderazgo y superación. Rechacé todas. No quería convertir mi dolor en espectáculo. No necesitaba explicarle nada a nadie.
Volví a cuidar de mí. Cambié de corte de cabello. Doné ropa que ya no me representaba. Reactivé antiguos contactos profesionales, sin prisa, sin presiones. Descubrí una versión de mí que jamás había tenido espacio para nacer. A veces, me sorprendía recordando los buenos momentos con Adrián, si es que alguno fue realmente bueno. La memoria tiene ese truco cruel de embellecer el pasado. Pero incluso en esos recuerdos, había un tono amargo. Una tarde, leí en un artículo que él había sido apartado del consejo administrativo de su propia empresa. Al final de la nota, había una foto, Adrián saliendo de un edificio judicial, los ojos cubiertos por unas gafas oscuras, el rostro envejecido en pocos días. Ninguna arrogancia en su andar. Ningún brillo en su mirada. En el pie de foto, una frase, de la cima al fondo en una semana. Apagué el teléfono. En la terraza de la mansión, me senté con un café fuerte y caliente entre las manos. Los árboles del jardín se mecían con el viento. Por primera vez en meses, escuché el sonido del silencio, y no dolía. No sentí placer en su caída. No era venganza lo que me movía. Era justicia. Y el final de un ciclo que nunca fue realmente mío. El dolor todavía existía, pero era otro. Un dolor de crecimiento, de renacimiento. Una molestia saludable, como la de los músculos fortaleciéndose después de mucho tiempo atrofiados. Pasaron los días. Después del escándalo, de la caída, del divorcio y del silencio, la rutina empezó a redibujarse. Ya no era la misma casa, ni el mismo cuerpo el que se despertaba cada mañana. La mansión, antes moldeada por un falso equilibrio, ahora albergaba a una mujer que aprendía, día tras día, a existir sin miedo. Mi agenda era otra. No incluía cenas formales ni reuniones de fachada. Me concentraba en lo esencial, reorganizar mi vida, seleccionar lo que merecía permanecer en ella. Algunas personas desaparecieron por sí solas, esfumándose como humo. A otras, las alejé con convicción. Pero una presencia aún flotaba en el aire. Sara. Desde el evento, no volvimos a hablar. Ella desapareció de los medios, rechazó entrevistas, abandonó el cargo en la empresa y se esfumó del radar. Tal vez por miedo. O por vergüenza. O por ambos. Pero su rostro aún ocupaba un espacio dentro de mí. No por resentimiento. Sino por algo más difícil de admitir, empatía. Porque, en el fondo, yo lo sabía. Sabía que también fue manipulada, aunque haya tomado decisiones imperdonables en el camino. No era inocente. Pero estaba lejos de ser el monstruo que muchos querían retratar. Decidí llamarla. Llamé directamente, sin intermediarios. La voz al otro lado sonó vacilante, pero aceptó. Le pedí que viniera a la casa. No quería encontrarme en cualquier café. Ese momento necesitaba espacio. Cuando Sara llegó, vi a una mujer diferente. El rostro más delgado, los ojos marcados, el andar contenido. Sin tacones. Sin maquillaje cargado. Solo ella, al natural. Humana. Nos sentamos en el jardín, bajo la sombra de una palmera que resistía desde los tiempos en que todo era apariencia. Serví té, y durante largos minutos, ninguna de las dos dijo una palabra. Gracias por recibirme, murmuró, finalmente. No fue una decisión fácil, respondí. Ella asintió, sin justificarse. Sabía lo que significaba estar allí. Tú me ayudaste a derribar a Adrián, continué. Pero también fuiste una de las piezas que me hirió. Lo sé. Y no espero perdón. El silencio volvió, pero ahora era diferente. No era incomodidad, era la pausa necesaria entre dos mujeres que habían sobrevivido al mismo depredador. He pensado mucho en esto, dije, mirándola. ¿En qué hacer con esta historia, contigo? Parte de mí quería no volver a ver tu rostro. Pero otra parte, entiende. No lo acepta. Pero lo entiende. Sara se secó los ojos, aunque aún no había lágrimas. No es fácil mirarme al espejo después de todo. No tienes idea de cuántas noches deseé haber dicho, no, desde el principio. Pero no lo dijiste, repliqué, con firmeza. Y eso me costó mucho. Ella sintió, derrotada. Y yo continué. Aún así, tuviste la oportunidad de cambiar el juego, y elegiste no protegerlo. Fue un riesgo enorme.
Lo sé. Miré al frente. El jardín estaba en calma. El mundo afuera seguía en caos, pero allí, en ese pedazo de tierra rodeado por altos muros, yo tenía el control. Tienes que irte, dije, al fin. Sara se giró con expresión confusa. ¿Irme? Lejos de aquí. Lejos de mí. Lejos de la historia que te ata. No respondió. Solo respiró hondo. Tengo una propuesta. Saqué un sobre del bolso al lado de la silla. Lo puse sobre la mesa. Ella dudó, luego lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron. Esto es, mucho dinero. Es suficiente para comenzar de nuevo en otro país, con dignidad. Lejos de todo esto. Lejos de su nombre. Ella me miró, desconcertada. ¿Por qué? Porque, a pesar de todo, no quiero que te conviertas en la próxima versión de él. Él destruyó a mucha gente. Pero no te va a destruir a ti también. Sara sostuvo el sobre con fuerza. Podrías odiarme para siempre. Y tendrías razón. No te odio. Pero no olvido. Y no quiero volver a verte. No es venganza. Es libertad. Para las dos. Ella no dijo nada más. Se levantó lentamente, con la mirada fija en mí durante un largo segundo. Y entonces, susurró. Gracias, por no enterrarme con él. Vete. Y no mires atrás. Ella se alejó. Y en ese momento, lo comprendí, el ciclo había terminado. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no había rabia, ni dolor. Solo una paz cortante. No era la mujer traicionada. Ni la víctima del escándalo. Ni la guerrera que venció. Era Ana. La dueña de mi propia historia. Adrián pensó que estaba 2 pasos adelante, pero tropezó con el tacón de su propia esposa. Algunos hombres realmente creen que son más inteligentes, hasta que descubren que subestimar a una mujer es el mayor error que pueden cometer. ¿Y tú qué opinas? Deja tu comentario aquí abajo.